Cuán instruido, lógico o analítico sea un hombre, si no tiene este espíritu, no entenderá la Biblia. Dios es espíritu. A Dios lo conocemos porque tenemos un espíritu. Cuando los incrédulos discuten con nosotros, es posible que sean más elocuentes e instruidos que nosotros, y quizá no tengamos la capacidad de hablarles de las enseñanzas profundas, pero tenemos la certeza de conocer a Dios porque somos regenerados, tenemos un espíritu regenerado y podemos tocar a Dios con nuestro espíritu. No importa si podemos explicar la teoría. El hecho es que hemos tocado a Dios. Los incrédulos quieren conocer a Dios por medio del análisis y los razonamientos. Pero aunque estos estén bien fundados, no conducen a creer en Dios, porque Dios no puede ser analizado ni explicado. Job dijo, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Job 11:7. Nadie puede hallar a Dios por medio de la investigación. Solo hay un medio para hallar a Dios: el espíritu regenerado. Quienes tocan a Dios con dicho espíritu lo conocen inmediatamente. No hay otra manera. Para estudiar la Biblia, la persona debe tener un espíritu regenerado, así como es necesario tener un espíritu regenerado para tocar a Dios. Supongamos que alguien ha instalado una lámpara eléctrica en su casa y desea conectarla a la central eléctrica, pero los únicos materiales que tiene son madera, bambú y tela, mas no tiene alambre de cobre. Aunque haya energía eléctrica en la estación generatriz, no puede hacer que la lámpara se encienda. No importa cuánta tela, bambú o madera tenga, no puede conectarse a la electricidad. Tal vez otra persona no tenga tela ni bambú ni madera, pero tiene un pedacito de alambre, y con este puede encender la lámpara porque el alambre conduce la electricidad. Del mismo modo, uno necesita un espíritu regenerado para poder tocar la palabra de Dios. Solamente un órgano de nuestro ser puede estudiar la Biblia: nuestro espíritu regenerado. Si usamos cualquier otro órgano al leerla, lo estamos haciendo aparte de Dios, y tal actividad no va a tocar nada que esté relacionado con Él. La Biblia puede ser estudiada por el hombre en la carne o en el espíritu. Si una persona tiene un espíritu regenerado, y éste está activo, tocará lo espiritual cuando toque la palabra de Dios. Eso no significa que la Biblia puede carecer de espíritu, pues ella siempre es espíritu. El Señor Jesús dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras del Señor son espíritu, pero lo son solamente para los que creen en Él. Los judíos incrédulos recibieron estas palabras como algo de la carne. La manera en que algunos estudian la Biblia es terrible debido a que carecen del espíritu. No podemos estudiar la palabra de Dios valiéndonos de nuestro intelecto, ya que necesitamos este espíritu para hacerlo. B. Interpretando lo espiritual con palabras espirituales. Es posible que algunos se pregunten: yo soy regenerado y tengo un espíritu regenerado. ¿Por qué no puedo estudiar mejor la Biblia? ¿Por qué es un libro inaccesible para mí? Para contestar esta pregunta debemos ir a 1 Corintios 2. Leamos primero los versículos del 1 al 4. Y yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui anunciándoos el misterio de Dios con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y temor y mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi proclamación fue con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Este capítulo nos dice que la predicación de Pablo no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Leamos también los versículos del 5 al 7, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, no de este siglo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría que estaba oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Examinemos los versículos del 9 al 13. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado por su gracia, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, interpretando lo espiritual con palabras espirituales. Una mejor traducción de la última frase del versículo 13 sería, interpretando lo espiritual para los espirituales. El capítulo 3 habla de diferentes clases de personas. Así que, el final del capítulo 2 no debe de referirse a cosas. Traducir una palabra de dos maneras diferentes dentro del mismo pasaje no concuerda con las normas de interpretación. Pablo decía que las cosas espirituales solamente pueden ser comunicadas a los hombres espirituales. La palabra griega interpretando puede significar uniendo, combinando o coordinando. Por consiguiente, se puede traducir comunicando lo espiritual a los espirituales. Cuando leemos este pasaje, vemos la relación entre el espíritu y la Biblia. Pablo hablaba aquí de palabras reveladas por el espíritu, enseñadas por el espíritu, y palabras de sabiduría provenientes del espíritu, no de los hombres. ¿Cuáles son las palabras de sabiduría que provienen de los hombres? Lo que ven los ojos, lo que oyen los oídos y lo que ha subido en el corazón del hombre. Tales son las palabras del hombre. ¿De dónde venía la revelación de Pablo? Su revelación venía del Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu conoce las cosas de Dios. ¿Cómo pueden recibir los hombres la revelación que proviene del Espíritu Santo? Pablo nos dice que para obtenerla, necesitamos al Espíritu de Dios. Esto es lo mismo que vemos en el Evangelio de Juan. En este pasaje dice que nadie ha conocido las cosas de Dios excepto el Espíritu de Dios, lo cual indica que quien no tiene el Espíritu de Dios no conoce las cosas de Dios. Pablo añadió que él no proclamaba estas cosas con palabras persuasivas ni de sabiduría, ni con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con palabras enseñadas por el Espíritu, comunicando lo espiritual a los hombres espirituales. Pablo añade que las cosas espirituales solo pueden ser comunicadas a los hombres espirituales. Es imposible comunicar algunas cosas a ciertas personas, porque tales cosas no son compatibles con ellas. El versículo 14 dice, pero el hombre anímico no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre anímico no solamente no acepta las cosas espirituales, sino que para él son necedad. Él piensa que los creyentes son necios. El hombre natural no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta frase toca el meollo de este pasaje y nos muestra que las cosas espirituales solo las pueden discernir los hombres espirituales. El hombre anímico no puede discernir estas cosas y no sabe nada al respecto. Esto nada tiene que ver con dedicarles tiempo. Aun si un hombre natural dedica su tiempo a discernirlas, no las entenderá, pues carece de la facultad vital que puede hacerlo. Una descripción algo más científica del hombre del alma es el hombre psíquico, el hombre guiado por su propia psique, su alma. En términos espirituales, es el hombre que no ha sido regenerado. Es un alma viviente, igual que Adán, carente del Espíritu de Dios y desconocedor de las cosas de Dios. Por regla general, cuando un hombre llega a ser creyente, tiene que conocer las cosas del Espíritu. Pero ¿por qué tantos hermanos y hermanas no las conocen? Porque no son espirituales, pese a que su espíritu ya fue regenerado. El énfasis que Pablo hace en 1 Corintios 2 y 3, no es simplemente en el espíritu, sino en ser espiritual. Juan hace énfasis en el espíritu, pero Pablo hace hincapié en ser espiritual. El hombre no solamente debe tener el espíritu sino que, según este, debe ser espiritual. Sin el espíritu no se puede hacer nada. Pero no tiene objeto simplemente tener el espíritu sin vivir gobernado por él, es decir, sin vivir en el espíritu ni andar según él para así ser un hombre espiritual. Supongamos que llevamos un ciego a un huerto y le decimos que está parado frente a un árbol de mango. Podemos describirle cómo son los frutos, pero podrá entender lo que le estamos diciendo. Aun si es muy inteligente, sabe discernir y tiene un oído muy agudo, con todo y eso, no podrá comprender a cabalidad cómo es el árbol de mango. Podemos hablarle del verdor, pero no entenderá a qué nos referimos. El mundo de sonidos es muy diferente al mundo visible, y el mundo visible es diferente al mundo intelectual. Del mismo modo, uno tiene que usar el espíritu para entender el mundo espiritual. Hay quienes
No ven aunque tengan ojos, pues es necesario usar la facultad que tienen los ojos para poder ver. El ciego no puede ver el árbol de mango, pero un hombre que tenga una vista normal solamente podrá ver el árbol si abre los ojos. No se puede ver el árbol de mango con los oídos, por muy normal que uno sea. El problema del ciego es que carece de la vista y por ende no ve el árbol de mango, mientras que el del hombre que no tiene ningún impedimento visual es que valiéndose de sus oídos trata de oír el árbol. El hombre anímico no puede conocer a Dios. Nadie lo puede conocer usando las facultades psicológicas. Pero el hombre que posee un espíritu regenerado tampoco puede conocer a Dios si solo usa su alma. No todos aquellos cuyo espíritu fue regenerado pueden conocer a Dios. Aun después de que el Espíritu de Dios entra en el hombre, es posible que éste no le conozca. Ni la sabiduría ni la inteligencia ni el conocimiento ayudan al incrédulo a conocer a Dios, y tampoco ayudan al creyente. Solamente se puede conocer la Biblia por medio del Espíritu. No es simplemente cuestión de tener el Espíritu, sino de ser espiritual. Si su espíritu fue regenerado, no puede decir que no tiene que andar según el Espíritu, y que puede vivir como lo hacía antes. La vieja manera de vivir era inaceptable cuando el espíritu no había sido regenerado, y sigue siendo inaceptable ahora que su espíritu sea regenerado. Se puede entender la Biblia exclusivamente por medio del espíritu. Es por eso que Pablo no habla en 1 Corintios 2 de tener o no tener espíritu, sino de ser espiritual. Lo espiritual solo puede ser discernido por hombres espirituales. En 1 Corintios 3, 1, dice: Y yo, hermanos, no pude hablaros como a hombres espirituales, sino como a carne, como a niños en Cristo. Esta es otra expresión, carne. Los creyentes corintios eran niños en Cristo, eran carnales. Esta es la razón por la que el versículo 2 dice: Os di a beber leche, y no alimento sólido. Con seguridad ellos no ignoraban totalmente las cosas espirituales. Tenían noción de las revelaciones más obvias, pero no pasaban de ahí. Por ser carnales, solo pueden tomar leche, no la comida sólida. La leche se da a los que están en la primera etapa de su vida y denota las revelaciones cristianas más elementales. En cambio, el alimento sólido se da toda la vida a los que han madurado y representa revelaciones profundas. El hombre no bebe leche permanentemente, solo en cierto periodo de su vida. Sin embargo, hay hombres que, igual que los creyentes corintios, siempre beben leche. Porque aún no erais capaces de recibirlo. Pero ni siquiera sois capaces ahora. Los capítulos 2 y 3 de 1 Corintios, nos presentan tres clases de personas. En primer lugar está el hombre anímico, el cual posee únicamente las facultades del alma. Podemos llamarlo el hombre psíquico. Un hombre anímico es un hombre que no es regenerado ni tiene un espíritu regenerado y, por